Habitación 434, donde la luz amarilla se derramaba por la pesada moqueta, donde el vapor permanecía en el espejo del baño, donde el último golpe resonó contra la puerta. Esa habitación se convirtió en una de las heridas más profundas de la historia de la música. Pero lo que realmente conmocionó al mundo no fue solo que Whitney Houston fuera encontrada allí, sino lo que el FBI descubrió en su interior. Detalles que nunca debieron ver la luz del día. Pistas lo bastante sólidas como para echar por tierra todas las teorías y reescribir la historia que creíamos conocer. No se trataba solo de la botella de champán, sin abrir la cuchara espolvoreada con polvo blanco, o el papel de aluminio bien enrollado y desechado. Era el caos una escena cosida a partir de fragmentos rotos con manos invisibles que manipulaban, borraban y borraban antes de que pudiera llegar la justicia. La habitación 434 no solo contenía un final, contenía una advertencia, una escalofriante mirada al lado oscuro de la fama. Y antes de que crucemos esa puerta juntos, antes de que nos enfrentemos al secreto que obligó al mundo a ver a Whitney bajo una nueva e inquietante luz, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte para no perderte las historias que desvelan las capas más profundas de la verdad. Dicen que las habitaciones de hotel a veces no solo guardan los secretos de sus huéspedes, sino también sus últimos alientos. La habitación 434 del Beverly Hilton era una de ellas. La noche del 9 de febrero de 2012, Whitney Houston se registró en el hotel preparándose para una fiesta previa a los Grammy. Los testigos recuerdan su radiante sonrisa en el vestíbulo, abrigo largo por encima y una bolsa de papel de un restaurante cercano en la mano. Hizo una pausa para saludar a sus fans, un momento de calidez que nadie sabía que sería el último. La contradicción comenzó allí mismo. Fuera flashes de cámaras y admiración. Dentro, tras la puerta del 434, una realidad muy distinta. Un empleado del hotel recordó más tarde que se había traído una hamburguesa, patatas fritas y un sándwich de pollo, una comida sencilla después de un agotador ensayo. Pero cuando los investigadores entraron, la comida seguía allí a medio comer. Patatas fritas esparcidas. El tipo de detalle que susurraba una vida interrumpida, una comida interrumpida, con intención de volver nunca reanudada. Sobre la mesa había una botella de champán abierta y unas cuantas latas de cerveza a medio beber. Pero el informe toxicológico lo contradecía por completo. No había rastro de alcohol en su organismo. No se trataba solo de un detalle insólito, sino de una pregunta sin resolver. ¿Para quién eran esas bebidas? Un agente del FBI contó que lo primero que percibió no fue el desorden de la habitación, sino un olor muy tenue a aceite de oliva que flotaba en el aire. No era el olor del perfume caro que suelen llevar los artistas, sino el aroma familiar del aceite que Whitney utilizaba a menudo para bañarse, un hábito pequeño y sencillo que nadie que no hubiera estado cerca de ella habría conocido. En una lujosa habitación en medio de la luz amarilla que proyectaba una lámpara de cabecera, aquel aroma evocaba una sensación a la vez íntima y triste. Era como un rastro accidental dejado atrás, y sin embargo tenía una fuerza evocadora más poderosa que cualquier otra prueba. Se murmuraba que el FBI había encontrado unas notas sueltas escritas con letra apresurada entremezcladas con algunas letras de canciones inéditas. No eran borradores acabados, sino fragmentos de ideas, palabras inconexas, como si hablara con una persona invisible. Unas pocas líneas aludían a una presión invisible, a la sensación de ser escrutada y rechazada no por su voz, sino porque su imagen exterior no coincidía con lo que querían en la portada de una revista. Las palabras eran suaves, pero transmitían el dolor silencioso de una mujer de color que había alcanzado la cima del éxito, pero seguía sintiendo los límites invisibles de la industria del espectáculo. En el rincón de un armario había una maleta pequeña, no una glamurosa bolsa de gira, sino una vieja y desgastada que contenía unos cuantos recuerdos personales. Una vieja foto Polaroid de ella y su madre, en un estudio de grabación, una cinta de casete de una sesión de ensayo y una Biblia con muchas páginas marcadas. Estos objetos colocados junto a la comida inacabada, la botella de champán y las notas apresuradas creaban una imagen a la vez desordenada y llena de significados ocultos. Hablaba de una verdad
innegable. Aquella noche Whitney no era solo una diva preparándose para una fiesta, sino una persona que abrazaba tanto la gloria como la soledad de su propia vida. Aquella noche, el Beverly Hilton seguía iluminado en el vestíbulo con las risas y la música resonando de la fiesta previa a los Grammy, pero a pocas paredes de distancia, la habitación 434 albergaba una atmósfera completamente distinta. Los objetos que el FBI se llevó en bolsas selladas no eran solo pruebas, sino fragmentos de memoria, el último aliento de una leyenda. El público solo se enteró de lo que informó la prensa, pero toda la verdad, desde el olor a aceite de oliva, las páginas extraviadas hasta la maleta de recuerdos, permanece en archivos que solo unos pocos han visto. Y quizás sean precisamente estos detalles aparentemente menores los que cambian por completo la forma en que la gente ve la última noche de Whitney Houston. La gente suele referirse a la habitación 434 como un momento congelado, pero cuando el FBI abrió la puerta del cuarto de baño, la historia pasó de una sensación de suave tristeza a algo mucho más pesado e inquietante. Justo al lado del lavabo, una cuchara invertida de acero inoxidable yacía con un fino residuo de polvo blanco en su superficie, como si acabara de ser utilizada. A su lado había un pequeño trozo de papel de aluminio enrollado con los bordes ligeramente chamuscados y unas tenues manchas de humedad en el borde del fregadero. Fue un descubrimiento que hizo detenerse a todo el equipo de investigación, porque ya no se trataba de detalles inofensivos como una comida sin terminar o una botella de champán abierta. Se trataba de algo que abría una línea de investigación completamente distinta. El análisis forense no tardó en confirmarlo. El polvo era cocaína, coincidiendo con el análisis de sangre que mostró que la sustancia estaba en el sistema de Whitney en el momento de su fallecimiento. Nadie negó que se trataba de un shock, a pesar de que el público había oído hablar de sus luchas pasadas. Pero enfrentarse directamente a las pruebas con objetos aún calientes por su tacto era una sensación completamente distinta. Planteaba una pregunta simple y amarga. ¿Qué estaba haciendo Whitney en las horas previas a que todo acabara y con quién estaba? En el estante bajo el lavabo, el FBI encontró una bolsa de plástico transparente. Dentro había frascos de pastillas vacíos, algunos filtros de cigarrillos a medio quemar y parafernalia relacionada con el consumo de sustancias ilícitas. Los objetos no estaban ordenados, sino esparcidos como si hubieran sido arrojados allí apresuradamente. Alguien contó más tarde que cuando el agente levantó la bolsa de la estantería se elevó en el aire un leve olor a quemado mezclado con un olor químico, un olor que cualquiera que hubiera entrado alguna vez en una habitación cerrada para este tipo de actividades reconocería inmediatamente. Ya no se trataba de sospechas o rumores, sino de pruebas directas ante sus ojos. Según el relato de un empleado del hotel, unas horas antes de que un guardia de seguridad descubriera el estado de Whitney, se creía que un hombre extraño había salido de la cuarta planta por el hueco de la escalera, evitando el vestíbulo principal. Las cámaras del hotel no captaron claramente su rostro, solo una figura alta que llevaba un abrigo grande y un sombrero que ocultaba la mitad de su cara. Nadie pudo confirmar quién era, pero este detalle se alineaba extrañamente con la pregunta. ¿Quién fue la última persona que estuvo allí cuando ella consumía? Un investigador reveló en una ocasión que la escena del cuarto de baño mostraba signos de consumo de sustancias en un estado de no control total. Una toallita estaba todavía húmeda colgando flojamente del borde de la bañera con algunas rayas de agua en el suelo. El espejo estaba empañado por el vapor, pero tenía marcas de manos arrastradas verticalmente por él, como si alguien hubiera intentado ver su reflejo a través de la bruma. Esta imagen era tan inquietante que cuando se volvía a contar hacía que los oyentes la asociaran con un momento de autoconfrontación en el que chocan la fama y las partes más oscuras de uno mismo. Pero el detalle más controvertido no fueron las pruebas en sí, sino cómo estaban dispuestas. Algunos miembros del equipo de investigación consideraron que la escena era demasiado ordenada para tratarse de un momento naturalmente caótico. La cuchara estaba colocada ordenadamente, el papel de aluminio estaba enrollado de forma compacta y la bolsa de plástico estaba metida en la estantería no desechada por descuido.
Era como si alguien hubiera ordenado pero no hubiera tenido tiempo o no hubiera querido ordenarlo todo. Y a partir de esto surgieron muchas teorías de que Whitney podría no haber estado sola y que esa persona se hubiera marchado antes de que se descubriera todo. Desde la perspectiva de quienes conocían a Whitney, esta fue la parte más difícil de aceptar. Había sido un icono de resistencia y esfuerzo, pero aquella última noche, los rastros en el baño contaban una historia diferente, la historia de una persona atrapada entre una inmensa presión y decisiones momentáneas. El público solo veía la glamurosa superficie, pero detrás de la puerta de la habitación, 434, todo era real, sin luces de escenario, sin aplausos, solo el polvo blanco, el papel de aluminio y una pregunta que nunca se respondió del todo. La habitación 434 sigue existiendo en el Beverly Hilton, con las sábanas cambiadas y las paredes repintadas, pero quizá, para quienes estuvieron allí, aquel día la imagen de la cuchara sobre el lavabo y la bolsa de plástico bajo la estantería será algo que nunca podrán olvidar. No solo porque era una pista, sino porque era la verdad más cruda sobre la última noche de Whitney Houston, una verdad que nadie quería creer, pero que cambió por completo la forma en que la gente la veía y el precio de vivir toda una vida bajo los focos. Si el descubrimiento en el baño fue un puñetazo directo a la cruda realidad, lo que el FBI encontró en el armario cercano al minibar abrió otra capa de misterio, un misterio que no olía a productos químicos, ni tenía restos de polvo blanco, pero que era igual de hirviente y peligroso. Dentro, ordenados en fila, había 12 tipos distintos de medicamentos con receta, los frascos de plástico naranja con etiquetas blancas, cada uno con el nombre de Whitney A. Houston, pero lo notable no era el nombre sino los detalles de la receta de 5 médicos diferentes. Desde Xanax ansiolítico, Flexeril relajante muscular, Benadryl antialérgico, ibuprofeno analgésico, Midol para el dolor menstrual, hasta amoxicilina antibiótico, una extraña y peligrosa mezcla de lo mundano y lo crítico. Los agentes comprobaron meticulosamente cada frasco. Las fechas de prescripción se extendían durante semanas, incluso meses. Algunos frascos estaban casi vacíos, otros aún estaban precintados. Este hecho sobresaltó a los investigadores. Ya no se trataba de una persona que utilizaba un único tipo de medicación para una dolencia, sino de un sistema de prescripciones paralelas y solapadas, y no estaba claro si alguno de los médicos conocía la existencia de los demás. Un investigador dijo una vez con voz mitad suspicaz, mitad compasiva, que no había nadie que tomara el control y que cuando ella lo necesitaba cualquiera firmaba el alta. Los resultados toxicológicos confirmaron que además de cocaína, había restos de algunos de los componentes de estos medicamentos en el organismo de Whitney. No había alcohol, pero la combinación de cocaína y sedantes y relajantes musculares podría haber supuesto una carga devastadora para su corazón. No se trataba de una sobredosis en el sentido convencional, sino de una reacción mixta en la que cada pastilla contribuía con una pequeña parte a una reacción en cadena irreversible. A mucha gente le dolió la imagen que evocaban estos frascos de pastillas, no la de alguien que busca el placer inmediato, sino la de una mujer que intenta automedicarse o al menos mantenerse a flote por todos los medios posibles. Xanax para dormir. Flexeril para evitar que su cuerpo sufra calambres después de las actuaciones. Benadryl para las alergias. Ibuprofeno y Midol para los dolores comunes. Amoxicilina para las infecciones. Parece normal, pero cuando se suma todo, se obtiene una imagen alarmante de dependencia y agotamiento prolongados. Se dijo que en la semana anterior a la noche en el Beverly Hilton, Whitney había visitado al menos a 3 médicos diferentes, uno en Nueva York, otro en Atlanta y otro en Los Ángeles, todos creyendo que estaban tratando a una paciente que necesitaba ayuda, pero sin saber que también recibía recetas de otros. Los investigadores empezaron a preguntarse si era el resultado de un sistema de control médico poco riguroso, o si se trataba de una cadena de prescripciones no controladas, de las que la propia Whitney no podía escapar. En el expediente del FBI constaba una breve nota. No se controlaba adecuadamente la salud mental y física. Era una frase árida,
Pero cuando se ponía en contexto, encerraba una historia mucho más amplia, la historia de los artistas negros famosos, que tienen que luchar contra la presión de las expectativas, el escrutinio y las heridas invisibles. Para ellos, la medicación recetada era a veces no solo un tratamiento, sino la última ancla que les impedía hundirse hasta el fondo. Pero cuando ese ancla se rompe en múltiples pedazos desde múltiples direcciones, ya no sostiene nada. Los frascos de pastillas de aquel armario con sus pulcras etiquetas no hacían tanto ruido como la cuchara de plata sobre el fregadero o la bolsa de plástico bajo la estantería, pero quizá eran más escalofriantes. No eran las huellas de un momento impulsivo, sino la evidencia de un largo proceso, un proceso en el que cada pastilla era un pequeño grito de auxilio, pero nadie las juntaba todas para ver el cuadro completo. Cuando el FBI los precintó colocándolos en las bolsas transparentes para pruebas, lo que se llevaron no fueron solo objetos físicos, sino una parte de la historia de cómo vivió Whitney Houston sus últimos días. En medio del glamour de las risas sociales, había una batalla silenciosa contra su propio cuerpo y su mente. Cuando el agente del FBI abrió la puerta del cuarto de baño, aún quedaba vapor en el espejo que reflejaba la tenue luz amarilla. Nadie dijo nada. En aquel espacio reducido, Whitney Houston fue encontrada boca abajo en la bañera con el agua aún caliente. Se calcula que a unos 33 o 38 grados centígrados. El agua ya no burbujeaba de calor, pero era suficiente para que a uno le recorriera un escalofrío por la espina dorsal, como si acabara de retener el aliento de una persona no hace mucho. Un investigador recordó que el aire en ese momento estaba espeso no solo de vapor, sino de la pesada sensación de lo que estaban presenciando. Tenía sangre en la nariz, una fina mancha roja que recorría su pálida piel. Tenía un pequeño rasguño en la frente izquierda y algunos hematomas leves como si se hubiera golpeado contra una superficie dura. Estas marcas no eran lo suficientemente grandes como para concluir un acto de violencia, pero tampoco eran del todo coincidentes. Eran como piezas de puzzle mal encajadas que obligaban a preguntarse qué había pasado en esos últimos minutos. En su pecho izquierdo, cerca del esternón, había una pequeña cicatriz con una línea de sutura completamente cicatrizada resultado de una cirugía estética de años atrás. Pero los ojos del investigador se dirigieron rápidamente a sus codos, donde unas débiles marcas verticales revelaban antiguos puntos de inyección. No eran recientes, pero sí lo bastante claras como para contar otra historia, un historial de consumo de sustancias no prescritas. A la luz que reflejaba la superficie del agua, estas marcas eran como una confesión que nadie quería oír. Los expertos forenses sugirieron más tarde que la temperatura del agua podría haber sido un factor para que Whitney perdiera el conocimiento más rápidamente. El agua caliente dilata los vasos sanguíneos, baja la presión arterial, y en un cuerpo que ya contiene cocaína y sedantes, esta reacción se amplifica. Aunque no fue la causa principal, podría haber sido el último desliz en una cascada de factores contribuyentes. Pero esto sigue siendo solo una hipótesis, y en aquel cuarto de baño nadie tenía una respuesta definitiva. Un testigo indirecto, el vigilante de planta, había declarado que unas horas antes del hallazgo oyó el ruido de agua corriente procedente de la habitación 434. El sonido de la bañera al llenarse era constante. Luego se paró y volvió a empezar. Este detalle se pasó por alto en un principio, pero luego se revisó como un hito. Es posible que Whitney hubiera estado en el baño bastante tiempo antes de que alguien la encontrara. La escena sobrecogió a todos los presentes. La diva, que una vez estuvo ante decenas de miles de fans, yacía ahora inmóvil en el agua sin luces de escenario, sin música, solo con el suave zumbido del aire acondicionado y el silencioso goteo de un grifo sin cerrar. La sangre, los moratones, las cicatrices y las viejas marcas de agujas eran pruebas físicas, pero al mismo tiempo eran símbolos de una vida brillante y profundamente herida. Cuando el equipo de investigación limpió el lugar, todo se hizo según el protocolo. Se tomaron muestras de agua. Se precintaron las toallas. Cada rastro fue fotografiado desde todos los ángulos, pero ninguna foto o reportaje podía recrear realmente la sensación de estar ante aquella bañera, una sensación a la vez trágica y vacía, como si la habitación 434 se hubiera tragado todo el sonido
y hubiera dejado tras de sí un silencio absoluto. Y fue precisamente en ese silencio donde empezó a surgir la historia de sus últimas horas, no a través de palabras, sino de cada marca de su cuerpo, de cada pequeño detalle del espacio. Esas cosas, aunque fragmentadas, susurraban algo sobre el camino que Whitney Houston había recorrido y sobre cómo la fama a veces oculta las grietas que hay debajo. De todos los detalles registrados sobre la última noche de Whitney Houston, hay una parte que nunca apareció en los informes oficiales y que, sin embargo, ha persistido en susurros como un rasguño persistente en la memoria de quienes tocaron el caso. TMZ fue el primero en informar de ello, aunque también afirmó que no podía verificarse por completo. Algunos objetos de la habitación 434 habían desaparecido antes de que llegara la policía. En esta lista sobre todo había una sábana y el carnet de conducir de Whitney. Estos objetos aparentemente insignificantes se convirtieron en la pieza central de un sinfín de nuevas teorías. La policía no incluyó este detalle en su expediente público, pero quienes estuvieron en el lugar de los hechos confirmaron con tono cauteloso que cuando entraron la cama no tenía sábanas, solo un colchón desnudo. En la investigación de una muerte, las sábanas pueden ser una fuente fundamental de pruebas. Las fibras pueden contener ADN, manchas o cualquier otra cosa que cuente la historia de lo ocurrido. Su desaparición antes de que llegaran las autoridades no fue solo un inconveniente, sino que planteó una pregunta escalofriante. ¿Quién tuvo el tiempo y la compostura suficientes para limpiar de semejante manera el carnet de conducir desaparecido? Lo hacía todo aún más extraño. No se trataba de algo que se olvidara o tirara a la basura, especialmente en el caso de una celebridad cuyos documentos personales se guardan cuidadosamente. Algunos sugirieron que si alguien quería complicar el proceso de confirmación de la identidad o controlar la información de prensa, llevarse los documentos personales sería el primer paso. Otros especularon que se trataba simplemente del acto de un cazador de recuerdos, una forma de obsesión morbosa. Pero independientemente del motivo, el permiso de conducir desaparecido siguió siendo un cabo suelto desconcertante nunca explicado adecuadamente. Se dijo que alrededor de la hora en que se creía que Whitney había perdido el contacto con el mundo exterior, las cámaras de seguridad del hotel captaron a dos hombres sospechosos que entraban y salían de la cuarta planta. Ambos llevaban gorras de béisbol y abrigos grandes y evitaron deliberadamente mirar al objetivo. La calidad de la imagen era borrosa lo suficiente para distinguir sus formas, pero no para identificarlos. Aunque esta información nunca se hizo pública oficialmente, circuló discretamente entre la comunidad investigadora. Un recordatorio de que la habitación 434 puede haber tenido visitantes que nadie quería nombrar. Si esta teoría fuera cierta, la siguiente pregunta sería aún más angustiosa. ¿Para qué estaban allí? ¿Para llevarse objetos? ¿Para borrar pruebas? ¿O simplemente para estar presentes en el momento equivocado? Las personas cercanas a Whitney habían compartido que en sus últimos meses su círculo de amigos y conocidos se aflojó apareciendo muchas caras nuevas y desconocidas. Algunos decían ayudar, pero traían consigo una atmósfera que no tranquilizaba a nadie. La desaparición de los objetos, unida a los rumores de dos figuras sombrías ante las cámaras, creó una niebla de misterio en torno al caso. Llevó a muchos a creer que la escena del crimen ya no estaba impoluta cuando entró la policía, que lo que ahora sabemos es solo lo que quedó después de que una mano invisible limpiara algunas de las pruebas. Y cuando esa mano desapareció, se llevó consigo las respuestas a las últimas horas de Whitney Houston. Para el público estos detalles suenan más a teoría de la conspiración que a hechos reales, pero para quienes estaban en aquella sala y lo vieron todo con sus propios ojos, no se trataba de meras especulaciones. Era una sensación de vacío como leer un libro y saber que alguien ha arrancado unas cuantas páginas por la mitad. Esas páginas podrían haber contenido la explicación o simplemente pruebas suficientes para implicar a alguien, pero una vez que se fueron, todo lo que quedó fueron preguntas persistentes. Y es precisamente esa incertidumbre la que hace que la historia de la habitación 434 sea tan inquietante aún hoy. En los días siguientes al fallecimiento de Whitney Houston, las noticias se sucedían en todos los periódicos, cada página ofrecía una perspectiva diferente. Pero en medio de la ruidosa información,
empezó a extenderse una corriente silenciosa de historias, lo que los medios de comunicación denominaron la teoría de la conspiración mafiosa. Algunos investigadores privados, basándose en relatos de fuentes anónimas del mundo del espectáculo y de la calle, afirmaron que Whitney podía haberse convertido en objetivo de traficantes de sustancias ilegales. La cifra que citaban era escalofriante: una deuda de aproximadamente $2 millones acumulada a lo largo de muchos años de compras a fuentes clandestinas, cuyos nombres nunca se hicieron públicos. Para algunos, esto no era solo un rumor, era la única explicación para la extraña cadena de detalles en la habitación 434. Argumentaban que si existía una deuda tan grande, entonces no habría sido una sorpresa que Whitney recibiera una visita en su última noche. La desaparición de la sábana, el carné de conducir y el rumor de dos figuras sospechosas entrando y saliendo de la habitación eran piezas que reforzaban esta teoría. Alguien había entrado para cubrir sus huellas, manos que sabían trabajar con rapidez y eficacia, y no dejar tras de sí más que un frío vacío. Este método, según los detectives, tenía el sello de un ajuste de cuentas llevado a cabo en la sombra, donde un accidente es una palabra clave cuidadosamente escenificada. Sin embargo, la policía de Los Ángeles se mantuvo firme en su conclusión oficial. El informe final afirmaba claramente que la causa de la muerte fue ahogamiento tras un ataque al corazón en el contexto de la presencia de cocaína en su organismo y una afección cardíaca preexistente. Sostuvieron que no se encontraron indicios de juego sucio y que los detalles inusuales de la escena no bastaron para cambiar el rumbo de la investigación. Para ellos fue un trágico accidente, no una conspiración, pero eso no hizo desaparecer las teorías externas. Los que creían en la teoría de la mafia argumentaban que la propia conclusión de un accidente era la prueba más contundente de un encubrimiento. A sus ojos, la muerte de una estrella del calibre de Whitney durante la temporada de los Grammy era una conmoción mundial, y esa conmoción requería una explicación clara que no causara más agitación. Destacaron el estado demasiado limpio de ciertas partes de la escena, como si una mano hubiera arreglado las cosas antes de que llegara la policía. También se preguntaron por qué nunca se divulgaron todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, a pesar de ser una prueba evidente para identificar a las personas que entraron y salieron de la habitación 434 aquella fatídica noche. Otros se opusieron, sugiriendo que atribuir cada detalle inusual a una conspiración simplemente reflejaba la necesidad humana de encontrar una historia más dramática que la realidad. Para ellos, la desaparición de objetos como una sábana o el carné de conducir podía tener explicaciones mucho más sencillas. Un empleado del hotel ordenando accidentalmente, o un miembro de la familia en un momento de pánico cogiendo algún objeto personal. Y la deuda de $2 millones. Creían que era una cifra inflada por fuentes que se nutren de vender historias sensacionalistas a la prensa sensacionalista. Pero no importa de qué lado se esté, todos tienen que admitir una cosa: el caso dejaba tras de sí sombras que no se podían llenar. No eran manchas oscuras gigantes, sino pequeñas grietas dispersas dentro de un cuadro aparentemente completo. Esas grietas hacían temblar el cuadro cada vez que alguien lo volvía a sacar. Cada vez que se desenterraba un viejo detalle con la frase «La conspiración de la mafia». Con su justa verdad y su justa vaguedad, ha sobrevivido durante más de una década sin extinguirse por las conclusiones forenses o los comunicados de prensa. Vive en conversaciones privadas, en artículos enterrados en las últimas páginas de los periódicos, en podcasts sobre crímenes de famosos y en los recuerdos de los que estaban fuera de la habitación 434 aquel día. Y tal vez porque nadie ha sido capaz de demostrarlo o desacreditarlo por completo, sigue existiendo. Como una tenue canción de fondo que retumba tras la historia de la noche, la voz de Whitney Houston enmudeció, dejando un reguero de preguntas que aún flotan en el aire para siempre, sin un lugar donde aterrizar. La habitación 434 del Beverly Hilton, después de todos los exámenes, la recopilación de pruebas y cientos de horas de debate, seguía aferrándose a algo que no podía limitarse a un informe forense ni a un comunicado de prensa. Cada detalle fragmentado, desde la comida inacabada, el tenue aroma del aceite de oliva
la cuchara de polvo blanco sobre el fregadero, la pila de frascos de recetas, hasta el agua caliente de la bañera, y los objetos misteriosamente desaparecidos se unieron para formar un cuadro complejo donde cada color no estaba separado, sino mezclado, creando un tono sombrío indescriptible. Ese cuadro no trata solo de un incidente, es la historia de una persona que se encuentra en la encrucijada de la gloria y la oscuridad. Simultáneamente, una leyenda de la música amada por millones de personas y un individuo que se enfrenta a una inmensa presión, una enfermedad y decisiones difíciles. Whitney Houston no solo fue víctima de una noche aciaga, también lo fue de todo un sistema en el que el agotamiento se ocultaba bajo un maquillaje perfecto y el dolor se tragaba tras cada sonrisa para la cámara. Durante mucho tiempo, este suceso ha trascendido el ámbito de un nombre, una habitación o un hotel. Se ha convertido en un símbolo de lo que la industria del espectáculo puede arrebatar a un artista, especialmente a los que proceden de un entorno en el que el camino hacia el éxito ya estaba lleno de barreras. El modo en que el público se aferró a cada detalle del caso, discutiendo teorías sobre la mafia, analizando los hematomas, escudriñando la sábana que faltaba, refleja también la obsesión de la sociedad por encontrar respuestas ordenadas a historias que nunca lo son realmente. Pero la verdad es que ninguna respuesta es suficiente. La conclusión de la policía dice que fue un accidente ahogamiento tras un infarto con factores coadyuvantes de cocaína y cardiopatía. Esta conclusión está en negrita sobre el papel, pero ahí fuera siguen los rumores, las teorías y las preguntas sin respuesta. La gente sigue debatiendo si la escena fue manipulada, si Whitney fue objetivo de manos ocultas, o si todo fue una cadena de tragedias cruelmente coincidentes. Lo único cierto es que la habitación 434 ha pasado a formar parte de nuestra memoria colectiva, un lugar que nadie puede mirar sin recordar el nombre de Whitney Houston. Esa imagen permanece en la memoria del equipo de investigación. El aire espeso de vapor y perfume, la luz amarilla que proyectaba una calidad de película antigua y la sensación de que cada objeto de la habitación guardaba una historia propia que se negaba a contarlo todo. Un investigador suspiró una vez cuando le preguntaron por el caso. Algunas habitaciones cuentan sus historias en susurros. La habitación 434 nunca dejó de gritar. Efectivamente, esa habitación no susurraba como otras escenas del crimen. Gritaba con la presencia de piezas desparejadas, con la sensación de desasosiego que todos llevaban consigo cuando se marchaban. Y quizá ese grito nunca se desvanezca mientras la gente quiera encontrar la respuesta a la noche en que una voz inmortal enmudeció para siempre. Whitney Houston ha fallecido, pero lo que quedó atrás en la habitación 434 sigue ahí, ya sea en la memoria, en los archivos o en las historias contadas y vueltas a contar. Nunca sabremos con certeza lo que ocurrió minuto a minuto, segundo a segundo aquella noche. Pero una cosa está clara. Este suceso no es solo uno de los momentos más dolorosos del mundo de la música, sino también un misterio que perdurará para siempre negándose a cerrarse del todo. Y quizás sea precisamente porque no puede cerrarse por lo que nos conmueve tan profundamente. Han pasado muchos años desde la noche en que la habitación 434 se convirtió en el centro del mundo, pero siempre que se menciona a Whitney Houston, la gente sigue sin poder separar la imagen de la voz dorada de aquellas misteriosas horas finales. El Beverly Hilton ha acogido a miles de huéspedes antes y después, pero para muchos el lugar llevará para siempre una cicatriz invisible. Hay aficionados que siguen acudiendo al hotel solo para quedarse de pie frente a la puerta de la habitación en silencio como si esperaran algo. Hay quien dice oír el sonido del agua corriente cuando camina por el pasillo, aun sabiendo que la habitación pertenece ahora a otra persona. Estas historias, mezcla de realidad y ficción, hacen que el recuerdo de Whitney sea más persistente que cualquier canción de la radio. La industria musical sigue funcionando como si nada hubiera pasado. Las fiestas de los Grammy siguen encendidas, pero quienes fueron testigos de la última década de Whitney comprenden que detrás de las luces sigue habiendo espacios oscuros que ni el talento ni la fama pueden iluminar. Y para quienes pertenecen a la comunidad de la que procedía Whitney, su final no es solo una tragedia personal, sino también un recordatorio de la fragilidad de los sueños cuando chocan con una dura realidad.
Puede que nunca haya una respuesta definitiva a lo que ocurrió, pero a veces eso es lo que hace inmortal a una historia igual que su voz, que aún resuena en algún lugar ajena al tiempo o al cierre. La habitación 434 ha enmudecido, pero la historia de Whitney Houston nunca ha terminado. Whitney Houston no fue solo una voz, fue toda una era de la música, un icono cuya voz trascendió fronteras, razas y generaciones. Pero la habitación 434 del Beverly Hilton convirtió la historia de su vida en una canción inacabada, dejando al mundo no solo con el dolor, sino con una serie de preguntas sin respuesta. Lo que el FBI encontró en su interior no solo reveló sus últimos momentos, sino que también reflejó una cara oculta de la industria del entretenimiento, donde el resplandor de los focos a veces oculta una amarga verdad. Puede que nunca sepamos todo lo que pasó, pero una cosa es segura: Whitney sigue viva en su música, en los recuerdos y en los corazones de millones de personas que la querían. Y cada vez que suena la melodía de I Will Always Love You, la habitación 434 se abre de nuevo, no para revelarnos un secreto, sino para recordarnos que esta leyenda nunca ha desaparecido del todo. Si esta historia te ha parecido interesante, dale a me gusta, comenta tus impresiones y suscríbete para seguir explorando las sombras desconocidas de los iconos mundiales. Muchas gracias por seguir con nosotros hasta el final. Si te ha gustado este vídeo, no dejes de darle a me gusta y de pulsar el botón de suscripción para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones diarias.